Bien, vamos a continuar con otro video más. En este caso vamos a ver una parte, digamos, uno de lo que sería estos dos videos que tengo pensado para exponer las actividades de la sesión 2 a la sesión 5. Eh, en nuestro libro no viene definido dónde termina la 2, dónde termina la 3, la 4 y dónde terminaría la 5. Entonces vamos a tener que dividir esta sección de la sesión 2 a la 5 en dos videos. Vamos a ver la primera parte de ella. Como te he insistido a través de todo este proceso, hazle pausas al video para rescatar algunos aspectos, tomar tus notas, trata de responder lo más amplio que se pueda para que nos quede más claro. Muy bien, pues bueno, habíamos visto que tenemos como una motivación para escribir nuestra obra de teatro, una problemática social eh, que pudiera inspirarnos, que pudiera de alguna manera, si es que la hemos vivido o la vivimos, nos es posible proyectar y dar un mensaje a través de esta obra de teatro. Ahora, para hacer esta obra de teatro, pues hay que escribir la obra. Entonces, de alguna forma, aquí tenemos pues las tres fases que dice planea una obra, la escribes, la ensayas y la representas. Pues bueno, en este caso, vamos a ver la fase 1. Ojo, la obra que vas a escribir es muy independiente de las obras que aquí vienen presentadas, pero puedes inspirarte en ellas o en alguna otra que pudiera ser de tu agrado. Bien, pues bueno, en la fase 1, que dice planear una obra de teatro, dice que escribir en equipo, primero seleccionarán un problema, fenómeno o historia de impacto social que consideren que vale la pena representar ante un público. Como ya se había mencionado, puede traer, por así decirlo, un mensaje. ¿Cuál? Los valores universales, dice aquí que como la libertad, la justicia, etcétera, o inquietudes humanas como el sentido de la existencia. Para ejemplificar el proceso de escritura de una obra de teatro, en esta secuencia se abordará el tema de la migración provocada por la violencia y la marginación, pero ustedes pueden seleccionar otro que sea de su interés. Es decir, como ya habíamos mencionado en el video anterior, la migración es un fenómeno muy común para el mexicano, pero no necesariamente nos estamos moviendo, digamos, hacia Estados Unidos. Podríamos migrar, por ejemplo, de tu comunidad a lo mejor a una ciudad más grande como la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O la capital de tu estado, por alguna otra necesidad, porque allá hay más fuentes de empleo, no necesariamente por violencia o porque estuvieras marginado, etcétera, etcétera. Ahora, es cierto que también puedes seguir abordando lo que es la migración hacia Estados Unidos, pero puede ser por otras razones. Pero bueno, vamos a analizar las situaciones que aquí nos marcan y bueno, es de tu, digamos, de tu interés el tema que tú piensas abordar. Punto. Entonces, dice, en grupo enlisten problemas sociales que se presenten en su comunidad o alguna inquietud que tengan. Esos podrían ser algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, yo aquí resalté la migración porque pues, es el tema que va a tocar el libro, pero tú podrías tratar el tema del trabajo infantil, las falsas amistades, la inseguridad, la libertad de elección, la incomprensión entre padres e hijos, el consumo de alcohol o drogas, la falta de servicios básicos, la desigualdad de género, el futuro de la humanidad. Bien, pues hay mucha tela de donde cortar con estas problemáticas porque, bueno, la verdad es que muchas de ellas pues no están, digamos, no están lejos, pues, digamos, de nosotros. No son tan ajenas, no son fenómenos que dijeras nunca los hemos visto, pero bueno, de aquellos en los cuales, digamos, tu imaginación te permite crear una historia, pues puedes de alguna manera
pues relativamente poder reflejar mejor esta problemática a través de nuestra obra teatral. Aquí dice que equipos de 6 integrantes. Bueno, recuerda que ahorita no estamos en condiciones, digamos, normales. Entonces, estos pueden ser virtuales, estos equipos. ¿Sí? O pues si ya no hay de otra, porque bueno, ahora sí que en ese sentido, de acuerdo a las condiciones de cada quien, pues podría haber una interacción o no con otros compañeros, y si no, pues las haces tú solo. Bien, ya eligiendo tu problemática, vamos, la discriminación sería otro tema que podríamos abordar, la discriminación. Vamos a escribir nuestra obra de teatro basándonos en ese problema y tratar de no cambiarlo para no comenzar otra vez de nuevo, a menos que de verdad te venga como, digamos, una inspiración mayor con otro tema, pues sí, cámbialo, ¿no? Si estás, digamos, a tiempo. Y bueno, aquí dice que expliquen por qué es importante para ustedes plantear este tema y qué impacto o efecto tendría en el lugar donde viven, así como que comenta qué les gustaría lograr con la presentación de la obra de teatro que escribirán. Bueno, aquí las respuestas pueden ser variadas, como ya te he dicho. Aquí normalmente pues vamos a enfocarnos en ejemplos que alguien pudiera externar, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien pudiera decir, para mí es muy importante tomar el tema de la migración porque tengo muchos familiares que han tenido la necesidad de irse para los Estados Unidos y buscar trabajo. Gracias a su esfuerzo hemos podido salir adelante, pero no ha sido nada fácil. Esta podría ser la respuesta de alguien. Obviamente, cada motivación, cada opinión es muy respetable, pero aquí hay que explicar por qué es importante para ti elegir este tema y qué efecto va a tener o tendría en el lugar donde vives. Ahora, dice, comenten qué les gustaría lograr con la presentación de la obra de teatro que escribirán. Por ejemplo, me gustaría que las personas pudieran reflexionar sobre la importancia de valorar el esfuerzo de los padres para sacar a su familia adelante y de cómo afecta a los niños no crecer físicamente con sus papás juntos. Vamos a inventar que esta pudiera ser otra respuesta. Muy respetable, por cierto. Pero estos son ejemplos para que tú te puedas dar una idea. Ahora, ya habiendo planteado esto, bueno, aquí viene, dice, de tarea, que podríamos considerar que aquí sería, digamos, el final de la sesión 2, por así decirlo, pero pues bueno, vamos a aprovechar el video para extendernos un poquito más. Ahora, dice que busquen en distintos medios como televisión, radio, periódicos, revistas o internet, noticias, reportajes, obras cinematográficas, entre otros, sobre el problema que tú que hayas elegido. Por ejemplo, una película sobre migraciones, Ya no estoy aquí, dirigida por el mexicano Fernando Frías de la Parra. Bueno, esta es una película que no sé si la puedas ver completa, si la puedas comprar, o incluso si tu papá o tu mamá pues te darían permiso de verla, que bueno, en teoría es más con el afán de querer aprender acerca de la migración, pero por cuestiones de digamos de realismo, pues en las películas o pueden ocupar palabras altisonantes o puede haber escenas que no sean precisamente para tu edad. Entonces, bueno, yo te recomendaría, con la supervisión de tu tutor, que vieras en YouTube digamos, una sinopsis, un pequeño resumen que nos relata a alguien de una manera, pues yo creo que hasta cierto punto amena, sobre esta película de Ya no estoy aquí. Se llama, el video como tal, aparece como Ya no estoy aquí en 8 minutos. Este es el link con el cual puedes tú, digamos, revisarlo. Obviamente en este video lo que podrías poner en el buscador de YouTube es esta leyenda, Ya no estoy aquí en 8 minutos.
Te lo recomiendo, vela con tu tutor y observa cuáles son las razones por las cuales el personaje decide migrar hacia Estados Unidos. Bien, por cierto, hay muchas más historias que te podrían proyectar esta situación que pudiera estar a tu alcance. Bien, ahora, o puedes poner en el buscador noticias y migración, ¿no? Ahora, en la fase 2 dice escribir la obra. Bueno, ya vamos a empezar a escribirla, pero bueno, no es tan fácil como luego voy a escribirla. Para esto, no recomiendan resumir la historia. O sea, antes de empezar a decir, fulanito dice tal cosa, primero trata de crear una historia, digamos, en general. Como ya te habíamos mencionado, dividida en actos y a su vez los actos en escenas. Entonces, como habíamos mencionado en el video anterior, al menos antojaré para que hubiera 3 actos. ¿Por qué? Porque en uno hay un planteamiento de la situación, en otro hay un proceso donde se desarrollan las acciones y se complica la historia, se hace un nudo, y la parte final, que sería como nuestro acto número 3, en el que la historia tiene su desenlace, ¿sale? Entonces, antes de revisar los diálogos, vamos a hacer un resumen de la historia. En este caso, dice, desarrollarán el argumento de la historia que van a contar en su obra de teatro. Para eso es esto. Pueden inventarla a partir del problema social que quieren exponer o bien inspirarse en otro texto, por ejemplo, en un reportaje o una novela. La siguiente actividad les servirá para saber cómo hacerlo. Lean este fragmento de noticia. El tema es la migración. Vamos a verlo. Es del periódico El Universal. Dice, tras 32 años, migrante vuelve a ver a su mamá en Querétaro. Bueno, la nota dice que es del 24 de noviembre del 2019. Santos Omar Cázares vuelve a abrazar a su madre Margarita Reina Laínez en el centro de Tequisquiapan. Pasaron 32 años para que se volvieran a mirar a los ojos. Santos salió en 1987 de su natal Honduras con apenas 17 años. Luego transcurrieron 18 más para hablar con su mamá vía telefónica y posteriormente ayer volvieron a verse. La caravana de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos llega a Tequisquiapan en su camino a Monterrey, Nuevo León. Antes del mediodía, el autobús que traslada a las 70 mujeres y a algunos hombres llega a Tequisquiapan, donde son recibidas por el personal de la estancia del migrante González y Martínez que encabeza Martín Martínez, con cartulinas que dicen bienvenidas madres. Los voluntarios esperan que las mujeres desciendan del autobús. El último tramo al centro de Tequisquiapan lo hacen a pie. Ahí las otras mujeres hacen un círculo, dejan un espacio por donde entra Santos. Su madre lo ve, caminan al centro para encontrarse, se abrazan y se besan. Ha pasado una vida desde que se separaron. Las demás mujeres se funden con ellos en un abrazo. La primera vez que Santos le llamó, ella no lo podía creer. Pegó un grito y se puso a llorar. Sollozaba cuando Santos le decía que se controlara, que quería platicar con ella. Habían pasado 18 años, casi 2 décadas sin saber nada de su hijo. Santos le dijo que no podía platicar mucho, pues no tenía mucho saldo en la tarjeta telefónica, de las que existían en los 90. Recuerda que su hijo le dijo que le hablaría el siguiente sábado. Así fue. Santos cumplió con su promesa y le llamó. Ese día le aseguró que le iba a llamar más seguido. Luego volvieron a perder el contacto. Recientemente Margarita supo de la caravana de madres a través de un familiar quien también tiene a un hijo desaparecido desde hace un año. Decidió acudir y buscar a Santos.
Las mujeres caminan las 2 cuadras hacia la posada. Santos abraza a su madre. Hacen el recorrido charlando con pasos cortos, avanzan por la calle empinada. Esta podría ser una fuente de inspiración para nuestra obra, pensando en que nuestros personajes se pueden llamar, como en esta nota, Margarita o Santos, o se pueden llamar como tú quieras, y pueden salir de cualquier lugar del mundo, y pueden llegar o pudieron haber migrado a cualquier otra parte del mundo, o puede ser basado, digamos, si tienes, por así decirlo, tuviste la experiencia de haber tenido este proceso de separarte de algún ser querido, pues basarte en un hecho real o una historia real, como sería en ese caso. Entonces, esta parte hay que contestarla en el cuaderno también, que dicen retomen lo que saben sobre las partes de una historia, planteamiento, desarrollo y desenlace, por decía de los 3 actos, al menos 3 actos, y las funciones narrativas, que ya hemos analizado, digamos qué tipo de narrador hay, si es protagonista, si es por así decirlo, bueno, si le vas a poner un narrador o no le vas a poner un narrador. Pero lo que sí sabemos es que en cualquier obra hay un protagonista, hay un antagonista, que es como el protagonista, pero digamos el que se opone al protagonista. No puedo decir que el malo es el antagonista y el bueno es el protagonista, porque no necesariamente la historia se contaría de esa manera. Y además hay actores secundarios que pues fingen o fungen más bien como aliados del antagonista o del protagonista. Y hay personas que pues son como los extras, que son complementos nada más. Y bueno, y dice, y responden en su cuaderno las siguientes preguntas acerca de la noticia anterior. Espacio y tiempo. ¿Dónde y cuándo ocurre la historia? Pues bueno, la historia, dice, se desarrolla en su parte inicial en Honduras, que era el país de origen de Santos y de su madre, Margarita. También tenemos que considerar que la historia continúa y termina en México. Claro, aquí a lo mejor hasta podrías decir, vamos a poder entre Estados Unidos y México, por así decirlo. Ahora, con respecto al tiempo, ¿dónde? Pues bueno, la historia es larga. Si fuera una historia, pues todo comienza en el 87, cuando Santos se va, y termina en el 2019, que es cuando se reencuentra con su mamá. Ahora, ¿quién puede ser él o la protagonista? ¿Podría haber más de uno? Pues bueno, ¿yo qué te digo? Podemos considerar que en esta historia hay un protagonista que sería Margarita. Aunque podríamos contar la historia de modo que podría insertar a otro protagonista como lo sería Santos. Así ya pensando en nuestra obra, podríamos poner a estos 2 protagonistas y tener que contar sus historias. Digamos, todo el proceso de irse, de adaptarse a Estados Unidos, porque nos habla de que estuvo prácticamente 2 décadas en Estados Unidos. Todas esas vivencias que tuvo Santos, pues es una historia que puede ocupar buena parte de nuestra obra, así como la de Margarita, dependiendo, o sea, tú la puedes contar desde el punto de vista de Margarita o desde el punto de vista de Santos, o de los dos, como tú lo desees. Pero de que puede haber más de un protagonista, lo puede haber. Ahora, ¿cuál podría ser la situación problemática o conflicto que enfrenta él o la protagonista? Bueno, la problemática de la migración en sí ya es un problema, aunque podemos añadir a su causa como otra problemática. Digamos, las causas
por las que las personas tienen que migrar serían otras problemáticas. Como ya lo hemos visto, no todas las personas migran o tienen la necesidad de migrar por cuestiones económicas. Hay cuestiones de violencia, hay cuestiones de, digamos, de buscar un mejor empleo, no sé, hay muchas más situaciones. Ahora, ¿quién o qué desempeñaría la función de un oponente? Un personaje, una situación o las circunstancias. Pues bueno, en este caso, no hay una persona que cumpla la función de antagonista, aunque se puede tomar a la migración o a la injusticia como el verdadero oponente de nuestros personajes. O sea, el problema sería, o podríamos plantearlo como que el problema sería si fuera la violencia, por ejemplo, ¿no? Eh, podría ser la causal o la situación, ¿no? Sin embargo, tendríamos que ver si cuando Santos viaja a Estados Unidos tiene un antagonista ya o simplemente la misma situación de adaptarse, el, el adaptarse a un nuevo país, ese como ya, como tal, ya es una problemática. Entonces aquí yo te podría decir, podríamos considerar por la pobreza y o ilegalidad como problemáticas para el cumplir o cómo podemos para señalar al antagonista. No es una persona, no es como una lucha entre buenos y malos, simplemente que las condiciones en las que migra Santos pues sería una problemática. La ilegalidad, porque si viajáramos a Estados Unidos con nuestro digamos, pasaporte y visa, pues no tendríamos problemas. Pero la adaptación y bueno, y aparte la ilegalidad en la que viajan muchos migrantes, pues sí se convierte en un problema muy, muy complicado. Ahora, ¿hay aliados o personajes que cumplan otra función? Bueno, según la nota, pues yo ubico dos, no sé ustedes. Uno es la organización, y así viene con mayúsculas, la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos y la Estancia del Migrante González y Martínez. Serían dos organizaciones que colaboraron en el reencuentro de Margarita con Santos. Bueno, estos son los aliados. Ahora, ¿cuál podría ser el planteamiento, desarrollo y desenlace del conflicto? Pues bueno, aquí es muy variado, porque por ejemplo en el planteamiento podríamos marcar la situación por la que Santos se va de su país. Podríamos marcar que en el planteamiento va la situación por la que Santos se va de su país. En el desarrollo, Santos y Margarita viven alejados tratando de volverse a ver. Y el desenlace, Santos y Margarita se reencuentran. Pero bueno, ahora sí que tú también puedes plantearte una trama. Pero de acuerdo a cómo va la historia, porque se volvieron a reencontrar, pues bueno, el desenlace es que se volvieron a encontrar en Querétaro, pero se encontraron otra vez. Ahora, continuando con las actividades, dice compare sus respuestas con las siguientes. Oye, bueno, coincide, aquí no, pues, aquí lo que no coincide sería, podríamos decir, Estados Unidos. Ahora, protagonistas, Margarita, bueno,
aunque habíamos dicho que podíamos poner también a Santos, el conflicto, perder y reencontrar a su único hijo, pues habíamos marcado la pobreza, tal vez. Oponente, la realidad social, la migración. Aliados, las mujeres de la caravana de madres. Aquí nomás pusieron uno. Yo puse a la otra organización aquí en México que les dio alojamiento. Trama, igual 3 partes y podríamos ver, digamos, explicadas de otra manera, ¿no? Ahora, dice, comenten en grupo qué diferencias podría haber en la historia si el protagonista fuera Santos en vez de Margarita. Imaginen qué conflicto podría tener, quiénes serían sus oponentes y sus aliados. Pues bueno, es que la verdad es que la obra se contaría un tanto distinta si nuestro protagonista, que es el, digamos, el personaje que aparece más veces en nuestra obra, fuera Santos exclusivamente o que fuera Margarita exclusivamente, o que escogiéramos a los dos, porque tendríamos, digamos, que representar escenas hasta cierto punto de actos que suceden al mismo tiempo, tanto donde vive Margarita como donde ahora vive Santos, ¿no? En ese proceso de distanciamiento. Dice, retoma en equipo el problema social que eligieron. Aquí vamos a trabajar con el de la migración, pero tú puedes escoger otro problema y decidan si inventarán la historia o se inspirarán en otro texto. O sea, te puedes basar en la historia de Margarita y de Santos, porque todos los equipos podrían haber elegido la historia de Margarita y Santos, pero no todos iban a decir lo mismo. Así como hemos visto adaptaciones digamos, de una película, tú puedes ver la película con, digamos, representados con distintos actores de distintos países, es la misma historia basada, por ejemplo, en un libro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no tiene mucho que salió la película de Las Brujas, que es un libro escrito por Roald Dahl y que ya habían planteado esa historia, si no mal recuerdo, en los años 80 o 90 con Angelica Houston y apenas hicieron otra versión con Anne Hathaway. Entonces es el mismo libro, pero dos películas que aunque hablan sobre la misma historia, no se platica igual. Entonces tú también puedes basarte en esta historia de Margarita de Santos o si no, escoge otra. O puedes agarrar alguna de los libros que se te plantearon o pudiéramos revisar en otro momento otras noticias como fuente de inspiración. Bien, vamos a ver la estructura de la historia en actos y en escenas. Vamos a revisar aquí también tantito nuestros apuntes. Bueno, que dice que en una tabla, como la anterior, vamos a escribir un resumen de la historia que van a contar en su obra de teatro. Vamos a inventar que vamos a escoger una. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, yo puedo inventar, basándome en el tema de la migración, que la obra, el espacio y tiempo, la obra se realizará entre Oaxaca y el Distrito Federal. Y digo Distrito Federal porque, bueno, ahora se llama Ciudad de México, pero yo quiero ubicarla en un tiempo no tan presente, digamos antes de que se dejara de llamar Distrito Federal y ahora, bueno, se llamaría Ciudad de México. ¿Qué personajes y el conflicto que enfrentan y sus funciones voy a plantear? Pues bueno, el protagonista sería Pedro. Yo quiero inventar un personaje que se llama Pedro. El conflicto es que Pedro necesita viajar a la Ciudad de México para trabajar y ayudar a su familia. El oponente, pues, es la pobreza. Los aliados, bueno, aquí voy a tener que cambiar esto porque no son las mujeres de la caravana. Aquí pueden ser aliados, digamos, un tío. Un
tío de Pedro. Y la trama sería algo así. En el planteamiento, Pedro tiene 16 años, vive en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde su familia, formada por sus padres y sus dos hermanos de 12 y 8 años, hacen su mejor esfuerzo para sobrevivir. Su padre enferma y fallece. Desarrollo. Pedro decide viajar a la Ciudad de México para tomar la propuesta de un hermano de su padre para trabajar con él. Pedro logra apoyar a su familia e incluso forma la propia junto a Marta. Bueno, ya hasta apareció otro personaje, ¿no? Pero bueno, aquí ya más puse el protagonista. El desenlace, la madre y hermanos de Pedro continúan viviendo en Oaxaca en mejores condiciones y Pedro recibe a su primer hijo. Eso sería, digamos, a grosso modo, como la deseo plantear. Pero bueno, si tú quieres proponer tu otra idea, digamos, o volver a tomar el caso de Santos y de Margarita, pues bueno, ponle que ya no se va a llamar Santos, se va a llamar de otra manera, ya no se va a llamar Margarita, se va a llamar de otra forma, pero la historia es prácticamente la misma. Aunque al final, si comparáramos todos los trabajos, o sea, todos los guiones teatrales, pues no van a decir lo mismo. Muy bien, pues bueno. Hablando de la estructura de la historia en actos y escenas, nos piden que analicemos esta obra de teatro española llamada El Cid de las Niñas, representada en 1805 por primera vez. Ya llovió. Lee esta síntesis del primer acto de El Cid de las Niñas, identifique los personajes, el conflicto y los aliados de los personajes. Vamos a verla. El Cid de las Niñas, personajes: Paquita, chica de 16 años, Don Diego, de 59, pretendiente de Paquita, pero bueno, era la época, yo creo. Don Carlos, sobrino de Don Diego, enamorado de Paquita. Híjole, ya aquí tenemos un problemilla, ¿verdad? Doña Irene, que es mamá de Paquita, Simón, sirviente de Don Diego, Rita, sirviente de Paquita, Calamocha, sirviente de Don Carlos. Bueno, todos tienen sirvientes. Y en el acto 1, dice, la historia de este acto ocurre en una posada de Alcalá de Henares, en España, a principios del siglo XIX. O sea, los años más o menos donde se comenzó a, digamos, a representar esta obra, a las 7 de la noche. Escena 1. El primer acto está dividido en escenas, como ya lo hemos visto. En la escena 1, Don Diego ha acompañado a Doña Irene a Alcalá para sacar a Paquita del convento donde se encontraba. En la posada, Don Diego le comparte a Simón sus intenciones de casarse con Paquita. Simón sale. En la escena 2, entran Doña Irene, Paquita y Rita. Don Diego les da la bienvenida y sale Rita. Bueno, escena 3. Doña Irene y Don Diego platican sobre Paquita, sobre su conformidad de haber dejado el convento y lo obediente que es. Paquita se despide y sale. Escena 4. Doña Irene le asegura a Don Diego que Paquita está de acuerdo en casarse con él. Escena 5. Entra Simón, le avisa a Don Diego que lo esperan y sale. Don Diego acuerda con Doña Irene que saldrán todos a Madrid muy temprano al día siguiente. Sale. Escena 6. Entra Rita, Doña Irene dice que tiene cartas que escribir y sale. Rita sale también. Escena 7. Entra Calamocha, oye cantar a Rita a lo lejos. Escena 8. Entra Rita, Calamocha le comunica que Don Carlos, tras recibir una carta de Paquita, ha llegado también a Alcalá. Calamocha sale. Escena 9. Entra Paquita, Rita le dice que Don Carlos está en la ciudad y ésta le pide su ayuda para encontrarse con él secretamente. Salen Paquita y Rita. Pues bueno, como vemos, no todo el acto se va a resolver en el mismo escenario. Por eso es necesario separarlo por escenas, para que dé la sensación de que está pasando el tiempo, que no todo se resuelve en el mismo momento. No se van a presentar todos los personajes, incluso aquí
podríamos decir que don Carlos todavía no aparece en el acto 1, a menos de que termine con el encuentro de, o hubieran terminado con el encuentro don Carlos y Paquita. Pero aquí lo que se dice es que apenas están pidiéndole ayuda a... me dice don Carlos que Rita le ayudase a concertar la reunión con don Carlos. Bueno, ahora sí que Paquita le pide a Rita, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso tenemos que separarla. Y ahora, nos plantean estas preguntas que aquí tenemos. ¿Quién protagoniza la historia que se cuenta? En el sí de las niñas, ¿cuál es el problema o conflicto que se enfrenta? ¿Tiene aliados? Bueno, en el sí de las niñas es protagonizada por Paquita y don Carlos, digamos, que serían la pareja de enamorados. El problema es, digamos, o son, podríamos decir que el problema sería el arreglo matrimonial de doña Irene y don Diego. Porque si no hubiera este acuerdo, como que dices, bueno, pues sí se va. Yo creo que sí se pueden, digamos, juntar don Carlos y Paquita, pero la cuestión es que ya hay un arreglo matrimonial. Habría que ver cómo reacciona doña Irene o don Diego, ¿vale? Entonces, los aliados podrían ser los sirvientes, como lo son Simón, Rita y Calamucha. Esos podrían ser. Digo, esta es una posible respuesta, ¿eh? Ahora, ¿qué se dice sobre los antecedentes del conflicto? De acuerdo a lo anterior, que parte de la historia, planteamiento, desarrollo o desenlace se cuenta en el primer acto. ¿Qué dudas acerca de la historia quedan sembradas cuando el acto termina? Por ejemplo, yo puedo plantear, de acuerdo a lo que se lee, los padres podrían arreglar los matrimonios, como que eso nos dice, ¿no? Como que era una tradición. No sé, como aquí no habla de un papá, no sé si se refieren como esta idea de que el hombre es el que debe de proveer, el hombre es el que debe de tomar la iniciativa. Entonces, de alguna manera podría decirse, lo que se está buscando es un sustento, digamos, a través de don Diego. Podríamos suponer que doña Irene por eso está buscando a don Diego, o bueno, o accedió a este arreglo, ¿no? Ahora, la madre de Paquita acordó el matrimonio de su propia hija con don Diego. Bueno, al parecer era como que una cuestión cultural muy normal. Ahora, lo hasta ahora leído, se puede entender que lo mostrado de la obra es el planteamiento de la obra. ¿Sí? No se sabe si finalmente sí se casa con don Diego o se casará con don Carlos. No, esa parte hasta donde vamos, no, todavía no sabemos. Si se va a complicar, no se va a complicar, bueno, esa parte no. Ahora, al final de la lectura no podemos determinar si el matrimonio, porque nos preguntan, que, bueno, ¿qué dudas hay acerca de que las dudas las dudas causadas, ¿no? Si nada más lees el primer acto, pues bueno, te quedas con la duda de que si habrá matrimonio entre Paquita y don Diego, o si Paquita podría casarse con don Carlos. Ahora, dice, la obra original se divide en 3 actos. ¿Qué parte de la historia crees que se cuente en los otros 2? Pues bueno, yo aquí te pongo como ejemplo
que en las otras dos partes sería el desarrollo y el desenlace. Porque hasta ahorita, pues relativamente todavía no se complica. Sí, ya se empieza a ver que ahí hay un problema, o puede haber un problema porque Paquita siente algo por Don Carlos, pero no nos han dicho nada sobre esa situación. Ahora, en esta síntesis del guión de teatro, según lo que se aprecia en la escena, ¿qué es lo que define o delimita cada una? Un cambio de lugar o tiempo, la entrada o salida de los personajes. Y por ejemplo, lo que tú ves, si tú analizas el texto como tal, hay referencias de que hay cambios. ¿Cuándo? Sale. Son de los más recurrentes. Se despide y sale. Aquí no, pero aquí sí hay un sale. Y además podemos ver muy seguido la palabra entra. Entra y sale, entra y sale. Y al parecer pues no entra y salen en el mismo escenario. Podrían ser en distintas partes de la casa o en distintas partes de Alcalá. Entonces aquí lo que más se percibe es la entrada y salida de los personajes, lo que implica que las acciones suceden en distintos lugares de la casa o de Alcalá misma. Ahora, otra pregunta. Si desde la escena 1 ya se presenta el conflicto de la historia, ¿qué interés o función tienen las otras 8? O sea, ¿para qué hacer 9 escenas si ya en la 1 ya se presentó el conflicto? Pues bueno, ese puede ser un ejemplo, las otras 8 escenas sirven para presentar a los personajes y las relaciones que hay entre ellos. Porque ¿cómo sería que ya de repente se empieza a complicar si todavía ni siquiera conocemos a Don Carlos? Paquita no se ha contactado con él, no sabemos bien cómo van a traer. Bueno, yo hasta ahora, por ejemplo, no sabría si Simón bueno, obviamente trabaja para Don Diego, pero no sé si Simón será un aliado para separar a Don Carlos de Paquita, no lo sé. Hasta ahorita podría decir, bueno, de lo que medio se ve es que Rita y Calamucha van a ser las aliadas de Don Carlos y de Paquita. Nos plantean, ¿qué problemática social se plantea en esta obra? Y alguien podría contestar, el problema es el dominio ejercido por los padres sobre el futuro amoroso de sus hijas. Puede decirse que hay un autoritarismo en la familia. La pobreza también se consideraría si es que los padres o madres se acostumbraran a arreglar matrimonios para poder superar los problemas económicos, porque tal vez así lo veían. Y en esto dice, las obras, sobre todo extensas, porque bueno, sacaremos unas notas que estarían aquí, y ya lo hemos mencionado. ¿Cuáles? Las obras, sobre todo las extensas, se pueden dividir en actos, y a su vez los actos se dividen en escenas. El final de un acto se marca al bajar el telón, bajar la intensidad de las luces, etc. Estos son notas. Ahora, dice, retoma la historia de Margarita y su hijo Santos. Si quisieras hacer la obra de teatro, entonces dice, retoma la historia de Margarita y su hijo Santos. Si quisieras hacer la obra de teatro, podrías estructurarla en 3 actos, como la del Cid de las Niñas. De este modo, el primer acto se contaría el planteamiento de la historia y el conflicto. En el segundo acto, el desarrollo de la historia y en el tercer acto, el desenlace. Pero bueno, esta es una propuesta muy normal, muy lógica, para que tengas un poquito más claro cómo sería entrar y salir de personajes. Esa sería la cuestión. Por un lado, puedes poner muchas escenas, que tampoco quiere decir que pongas 20,
No necesariamente, tampoco quiere decir que 9 es mejor que 5. No, pero si de acuerdo a tu ingenio o tú crees que la historia se puede contar bien así, así está bien. Entonces, pero bueno, y el libro te recomendamos que al menos vengan 3 actos, y bueno, ya lo que puede cambiar un poquito son las escenas. Y miren, vamos a ver esta, por ejemplo, porque el problema es, oye, ¿cuántas escenas puedo poner? Vamos a ver aquí que no existe una obra de Margarita y de Santos. Entonces dice, lee la síntesis de la escena 1 y 2 del primer acto de la obra que cuenta la historia de Margarita y su hijo. Fíjate. Planteamiento. Margarita se separa de su hijo Santos, quien se vio orillado a migrar de Honduras debido a la marginación y a la violencia provocada por las pandillas. Vamos a suponer que este es el planteamiento. Y para eso necesito escenas. Por ejemplo, en la escena 1, todo comenzará en Honduras, una noche de 1987, en el interior de la casa de Margarita y Santos. Los personajes, Margarita y Santos. ¿Qué ocurre? Pues que Margarita ve a su hijo regresar a casa muy asustado. Le pregunta qué pasó, pero él no se le confía. Le dice que visitará a su amigo Alejo y sale. La escena 2. Lugar y tiempo, mismo espacio, un poco más tarde. O sea, Honduras, digamos, cuando dice un poco más tarde, no sé, un poco más tarde en la noche o un poco más tarde en la mañana. Personajes, Margarita, Ignacia, que es vecina de Margarita y madre de Alejo, amigo de Santos. ¿Qué ocurre? Margarita le cuenta a Ignacia que su hijo Santos ha cambiado, pues se ha vuelto muy callado, taciturno. Le dice que sospecha que las pandillas del lugar lo están intimidando. Bueno, y esto no viene platicado en la nota periodística, pero podemos inventar que así se originó el problema. Entonces, nos hacen la pregunta, y nos piden que completemos este punto. Vámonos para allá. ¿Por qué es importante situar cada escena en un espacio y tiempo específicos? Pues alguien podría considerar. Las escenas nos permiten separar varias acciones que suceden en distintos tiempos. La obra necesita saborearse por parte del espectador. Se tiene que entender la historia lo mejor posible. Por tanto, las escenas presentan distintos lugares donde la obra se desarrolla, los personajes evolucionan o cambian a través del tiempo. Los hechos en la vida real se resuelven para bien o para mal con el paso del tiempo. Por eso es que no podemos nada más dejarlo con una sola escena, un acto y una escena, porque vaya, ahí no habría una historia, no habría evolución, no habría transformación, todo se resuelve así, rápido. Pues no. Si no hubiera escenas, sería como ver una película en donde los actores presentan la historia, se presenta, se complica y se resuelve en el mismo escenario sin que haya oportunidad de que los hechos sucedan a través del tiempo, sin dar pausa a que los espectadores entiendan la naturaleza de los personajes, sus motivaciones y sus decisiones. ¿Cómo sería? Pues bueno, para empezar sería una historia cortísima. Y aparte ni le entenderíamos muchas cosas. Nos quedaríamos con muchas dudas. Ahora, ¿qué finalidad tiene identificar a los personajes que participan en cada una? Bueno, para los espectadores es importante entender qué función desempeñan cada personaje, hable o no hable, pues esto ayuda a entender la historia. Los espectadores no podemos conectar con los personajes, nos podemos conectar con los personajes y los apreciamos mejor. Si no, pues va a haber personajes, podría ser una muy buena actuación, pero no nos conectamos con la historia. Ahora, con cada escena avanza la historia, por ejemplo, presentando pequeños conflictos. ¿Consideras que esto ocurre en la escena de arriba? ¿Por qué? Pues bueno, yo te digo sí, porque partimos de la nota periodística donde se habla de un reencuentro. Y tenemos que partir de un momento en el que la madre e hijo se despiden. Además, ese alejamiento no llegó solo por nada, sino que hay que explicar qué motivó a Santos a irse de su casa. Entonces, si no ponemos ese acto 1, pues bueno, ¿y por qué tuvo que viajar a Estados Unidos?
¿Por qué hubo una necesidad de un reencuentro? Pues bueno, no tendría sentido nada más plantear el puro reencuentro si no podemos ver y cómo se separaron. Entonces, ¿por qué es importante que el lector o espectador entienda en cada escena a qué se debe que los personajes actúen de una u otra forma? Es decir, que perciban sus motivaciones. Pues bueno, dice, si no se considerara mostrar las motivaciones de los personajes, el espectador se quedaría con la sensación de no haber entendido la historia, porque habría huecos en el relato que nadie los puede llenar. Por ejemplo, que nos plantearan la obra. Simón se despide en la terminal, pero nunca nos dicen por qué se tuvo que ir. Pues ni idea, pues. Quizá más adelante nos lo platiquen, pero si nunca hay una explicación de por qué se tuvo que ir, pues, pues sí, a lo mejor sería muy conmovedor el reencuentro, pero como que siempre nos hubiéramos quedado con la duda y por qué tuvieron que separarse. Igual, como dice aquí, los personajes actúan de acuerdo a sus deseos, pero los deseos están en la mente, por lo que al espectador hay que mostrarle visual o auditivamente qué lleva a los personajes a actuar de una determinada manera. Pues sí, en algún momento el espectador es el que necesita conectarse, saber más de la historia. Y a veces pues no es solamente posible captarlo de manera visual, sino también a veces de manera auditiva. Ahora dice, en el punto número 5, dialoguen sobre cómo podrían desarrollar la síntesis de la escena 3. O sea, si hubiera una escena 3, con lo que ya habíamos leído de la escena 1 y 2, ¿cómo terminaría la 3? Pues bueno, el lugar y tiempo vamos a inventar que la casa de Margarita y Santos. Personajes, Margarita y Santos. ¿Qué ocurre? Santos decide que no hay de otra forma de evitar que la violencia afecte a la familia más que yéndose a otro lado. Margarita y Santos se despiden y prometen mantenerse en contacto tanto como sea posible. Y esto podría ser, tú puedes inventar otra escena 3, si así lo deseas. Puedes poner que Santos se va y Margarita no sabe, o nada más encuentra una nota. O sea, ni siquiera, digamos, comentaron entre los dos puntos. Se fue Santos y dejó una nota. No hay más. Entonces, eso pues también lo tenemos que rescatar y poner en el cuaderno. Entonces, de ahí otro tema que tenemos que contemplar es mantener la intriga, no luego contarle toda la historia, porque ya no tendría como chiste, ya no habría incertidumbre. Entonces, para atrapar a los lectores o espectadores es necesario que haya incertidumbre desde el inicio, de modo que estos se estén preguntando todo el tiempo que irá a pasar. Esto es lo que se conoce como mantener la intriga. Entonces, pues es como las películas, por ejemplo, las de suspenso, las de terror, pues no le puedes platicar luego todo qué va a suceder. Entonces necesitaríamos también de dejar al espectador con las dudas, atentos, como aquí este muchacho. O sea, no podemos luego resolver la situación, sino tenemos que esperarnos, que la historia nos lleve hasta el final para saber en qué acabó la historia. No nos podemos quedar con esa duda. Ahora dice, vuelvan a leer el resumen del Cid de las Niñas y respondan el conflicto de esta obra provoca que el espectador se pregunte qué es lo que pasará y por qué. Bueno, en el Cid de las Niñas, por ejemplo, alguien podría contestar, el conflicto provoca que la gente se pregunte qué pasará. Pues sí, ¿por qué? Porque hasta donde nos queda la historia, no sabemos si llevará a cabo la unión de don Diego con Paquita, ni si don Carlos y Paquita podrán estar juntos como lo desean, ni si doña Irene será capaz de ponerse el amor de Paquita con don Carlos, etcétera. Pues todo eso, con lo que vimos, no alcanza. Hay muchas dudas de qué sucederá y de cómo sucederá. Entonces, por eso es necesario, pues bueno, extender nuestra historia y mantener la tensión, la expectación.
Luego, además del conflicto principal, ¿qué otros elementos del primer acto siembran incertidumbre o expectación en los lectores? Pues alguien podría escribir: yo considero que no sabemos cómo los aliados o los personajes secundarios ayudarán o complicarán el plan de doña Irene, Paquita, don Diego, etc. Yo quisiera que doña Irene no arreglara el matrimonio de Paquita, pero bueno, nadie sabe. Hasta que no lees toda la historia, no podrás saberlo. Entonces, con esto, básicamente, llegaríamos hasta esta zona un poco antes de comenzar a escribir el guión de la obra de teatro, ya sea que esté basada en la historia de Santos o como yo ahí puse una historia de un tal Pedro. Este punto lo vamos a tratar en otro video. Prefiero dejar hasta aquí este video y nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad, en el siguiente video, y te agradezco tu tiempo. Hasta luego.